Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Si son como yo y están obsesionados con las series turcas, entonces están en el lugar correcto. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el drama, el romance y los secretos mejor guardados de algunas de las series turcas más adictivas que existen. Hoy vamos a desentrañar un misterio: ¿quién es realmente el culpable de todo el embrollo entre Kerem, Hande y Hakan? No se preocupen, no vamos a spoilear nada importante, pero sí vamos a analizar las pistas, las motivaciones y las decisiones que llevaron a este triángulo amoroso explosivo. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de hablar de series turcas, de debatir sobre personajes y de descubrir nuevos títulos, por favor, suscríbanse al canal. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, y así no se perderán de nada. Además, déjenme un comentario al final del vídeo diciéndome cuál es su serie turca favorita y si están de acuerdo con mi análisis. Me encanta leerlos y saber su opinión. Ahora sí, manos a la obra. Hoy vamos a hablar de culpables. No de culpables en el sentido legal, sino de esos personajes que con sus acciones y decisiones, desencadenaron una serie de eventos que llevaron al caos, al drama y a las lágrimas que tanto amamos en las series turcas. Y para entender mejor este concepto, vamos a analizar 3 series que para mí, ejemplifican a la perfección esta idea. No solo nos enfocaremos en identificar al villano tradicional, sino que también exploraremos las capas de complejidad que hacen que estos personajes sean tan atractivos y a la vez tan frustrantes. Vamos a analizar las motivaciones ocultas, los traumas del pasado y las presiones sociales que moldean sus decisiones y los convierten en piezas clave de este intrincado rompecabezas emocional. La primera serie de la que quiero hablar es Senkalkam, conocida en español como llamas a mi puerta. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes ambiciones, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y extremadamente perfeccionista. La química entre Hande y Kerem era palpable y eso, obviamente, influyó en el éxito de la serie. Pero más allá del romance, la serie exploraba temas importantes como la ambición, la superación personal y la importancia de la familia. La trama se complica cuando Eda, por azares del destino, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat. Lo que empieza como un acuerdo comercial pronto se convierte en algo mucho más profundo, lleno de sentimientos inesperados y, por supuesto, muchos obstáculos. El giro cómico inicial da paso a momentos de gran intensidad emocional, donde vemos a Eda y Serkan luchar contra sus propios demonios y contra las fuerzas externas que intentan separarlos. Ahora, ¿quién es el culpable aquí? Podríamos señalar a Serkan Bolat, con su personalidad fría y distante, que al principio parece incapaz de sentir emociones. Su obsesión por el trabajo y su miedo al compromiso lo llevan a tomar decisiones que lastiman profundamente a Eda. Serkan, en su búsqueda de la perfección, se convierte en su propio peor enemigo. Su incapacidad para expresar sus sentimientos y su constante necesidad de control lo convierten en un personaje complejo y a menudo frustrante. Sin embargo, también podríamos culpar a las circunstancias. La presión familiar, los secretos del pasado y las intrigas empresariales conspiran para mantener a Eda y Serkan separados. El entorno que los rodea está lleno de obstáculos, desde exnovias despechadas hasta rivales comerciales sin escrúpulos, que hacen todo lo posible por sabotear su relación. Pero si tuviera que elegir a un culpable, diría que es la incapacidad de ambos para comunicarse abiertamente. Serkan, con su dificultad para expresar sus sentimientos, y Eda, con su orgullo y su miedo a ser vulnerable, contribuyen a la creación de malentendidos y conflictos innecesarios. Su falta de comunicación, potenciada por las intrigas de terceros, es lo que realmente alimenta el drama y convierte su relación en una montaña rusa emocional. ¿No les parece que a veces una simple conversación sincera podría haber evitado tantas lágrimas? Esa falta de comunicación, ese miedo a ser vulnerables, es lo que yo considero el verdadero detonante de los problemas entre Eda y Serkan. Además, la serie también explora las consecuencias de la falta de confianza en una relación. Tanto Eda como Serkan tienen inseguridades y miedos que les impiden confiar plenamente el uno en el otro, lo que genera constantes conflictos y malentendidos. La falta de confianza, unida a la falta de comunicación, crea un círculo vicioso del que es difícil escapar.
La segunda serie que quiero analizar es Ask Laftan an Lamaz, que podemos traducir como el amor no entiende de palabras Esta serie, también de comedia romántica, está protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. Nos cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven que por una serie de malentendidos, se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante al principio, pero que poco a poco se va enamorando de Hayat. La serie, con su ritmo ágil y sus personajes carismáticos, rápidamente se convirtió en un éxito internacional, consolidando a Hande Erçel como una de las actrices turcas más populares. La trama se complica cuando la verdadera identidad de Hayat sale a la luz, desatando la furia de Murat y generando una serie de conflictos que ponen a prueba su relación. Al igual que en Sen Kalkapm, la comunicación juega un papel fundamental en el desarrollo de la historia. Pero en Ask Laftan an Lamaz, la mentira y el engaño son elementos aún más centrales. La serie nos muestra cómo una pequeña mentira puede crecer hasta convertirse en una enorme bola de nieve, capaz de destruir incluso las relaciones más fuertes. En esta serie el principal culpable, a mi parecer, es la mentira inicial de Hayat Aunque sus motivos son comprensibles, su engaño crea una base inestable para su relación con Murat. Esta mentira genera desconfianza y abre la puerta a malentendidos y manipulaciones. Hayat, al intentar protegerse a sí misma y a su familia, termina cavando su propia tumba. Su mentira, aunque comprensible, tiene consecuencias devastadoras para su relación con Murat y para su propia autoestima. Murat, por su parte, tampoco está exento de culpa. Su arrogancia y su incapacidad para confiar plenamente en Hayat contribuyen a la escalada de los conflictos. Su orgullo herido y su necesidad de control lo llevan a tomar decisiones impulsivas que dañan su relación. Murat, acostumbrado a tenerlo todo bajo control, se siente traicionado por la mentira de Hayat y reacciona de forma impulsiva y a menudo injusta. Su incapacidad para perdonar y su necesidad de venganza lo convierten en un personaje complejo y, en ocasiones, poco simpático. Además, no podemos olvidar a los personajes secundarios, como Didem, la exnovia obsesionada de Murat, que hace todo lo posible por sabotear la relación entre Hayat y Murat. Sus intrigas y manipulaciones añaden una capa adicional de drama y dificultan aún más la reconciliación entre los protagonistas. Didem, con su obsesión por Murat y su envidia hacia Hayat, se convierte en la principal antagonista de la serie. Sus maquinaciones y su falta de escrúpulos la convierten en un personaje odiado por el público, pero también en una pieza clave para el desarrollo de la trama. En Ask Laftan an Lamaz, la combinación de mentiras, orgullo y manipulación es lo que realmente genera el caos y pone a prueba el amor entre Hayat y Murat. ¿No creen que si Hayat hubiera sido honesta desde el principio, muchos de los problemas se habrían evitado? La falta de honestidad, la base de la mentira, es lo que considero el principal catalizador del drama. La serie además nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la confianza en las relaciones. Nos muestra cómo una mentira, por pequeña que sea, puede tener consecuencias devastadoras y destruir incluso el amor más fuerte. Finalmente, la tercera serie que quiero analizar, y la que me inspiró a hacer este vídeo, es Sadakatsiz, traducida como infiel, o traicionada, Esta serie, un drama psicológico intenso, está protagonizada por Cansu Dere, Canezin Doruk y Melis Sezen. Nos cuenta la historia de Asia Yılmaz, una doctora exitosa que descubre que su marido, Volkan Arslan, la está engañando con una joven llamada Derin Guklu. Sadakatsiz, a diferencia de las comedias románticas anteriores, nos sumerge en un mundo oscuro y perturbador, donde la traición y la venganza son los principales protagonistas. La serie, con su ritmo lento y sus personajes complejos, explora las profundidades de la psique humana y nos muestra las consecuencias devastadoras de la infidelidad. A partir de este descubrimiento, la vida de Asia da un giro de 180 grados. Decide vengarse de su marido y de su amante, utilizando todas las armas a su alcance. La trama se centra en la venganza de Asia y en las consecuencias de la infidelidad de Volkan. Asia, de víctima inocente, se transforma en una mujer fría y calculadora, dispuesta a todo para recuperar su vida y castigar a aquellos que la han traicionado. Su venganza, meticulosamente planeada, se convierte en el eje central de la serie, manteniendo al espectador en vilo en cada episodio. Aquí el culpable es evidente, Volkan
Su infidelidad es el detonante de toda la historia. Su incapacidad para ser honesto y leal a su esposa desata una espiral de dolor, traición y venganza que afecta a todos los que lo rodean. Volkan, con su egoísmo y su falta de consideración, es el verdadero arquitecto de la destrucción que se cierne sobre su familia. Su infidelidad, sin duda, es el gran pecado original de esta historia. Pero la serie no se limita a mostrar la infidelidad como un simple error, sino que explora las razones profundas que llevaron a Volkan a traicionar a su esposa. ¿Es una crisis de la mediana edad? ¿Es una insatisfacción en su matrimonio? ¿Es simplemente una incapacidad para ser fiel? La serie nos plantea estas preguntas y nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Pero no podemos simplificar la historia culpando únicamente a Volkan. Derin, la amante, también tiene su parte de responsabilidad. A pesar de saber que Volkan está casado, continúa con la relación, contribuyendo a la destrucción del matrimonio de Asia. Derin, a diferencia de Volkan, es una joven impulsiva y apasionada, que se deja llevar por sus sentimientos sin pensar en las consecuencias. Su ingenuidad y su falta de experiencia la convierten en una presa fácil para Volkan, quien la manipula y la utiliza para satisfacer sus propios deseos. Además, la serie explora las razones detrás de la infidelidad de Volkan. ¿Es una simple aventura o hay algo más profundo? ¿Es una señal de que su matrimonio con Asia no era tan perfecto como parecía? La serie plantea interrogantes sobre la naturaleza del amor, el compromiso y la fidelidad, invitando al espectador a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas. Sadakatsiz es un claro ejemplo de cómo una sola acción, la infidelidad, puede tener consecuencias devastadoras y transformar la vida de todos los involucrados. La serie, con su tono sombrío y su atmósfera opresiva, nos muestra la fragilidad del amor y la facilidad con la que puede ser destruido por la traición. Entonces, volviendo al tema inicial, ¿quién es el verdadero culpable en las series turcas? Como hemos visto, no hay una respuesta única. Depende de la serie, de los personajes y de las circunstancias. A veces el culpable es un personaje específico, cuyas acciones desencadenan una serie de eventos desafortunados. Otras veces el culpable es la falta de comunicación, la mentira o el orgullo. Y en muchos casos, es una combinación de todos estos factores. Las series turcas nos muestran que la realidad es compleja y que las personas no son ni completamente buenas ni completamente malas. Todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y todos cometemos errores. Lo importante es aprender de esos errores y tratar de no repetirlos. Lo que sí es cierto es que las series turcas nos invitan a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas, sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y la comunicación. Nos muestran cómo una sola decisión puede tener consecuencias devastadoras y cómo el perdón y la reconciliación pueden ser un camino difícil pero posible. Las series turcas, con su drama y su romance, nos enseñan valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y la familia. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis y que les haya dado una nueva perspectiva sobre estas series turcas. Recuerden que estas son solo mis opiniones, y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mis análisis? ¿Quién creen ustedes que es el verdadero culpable en estas series? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse de ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, romance y secretos de las series turcas. Adiós.